Queda la última blanca, la última hoja blanca, que es la que tiene las letras grandes. Esto, si queréis, es para que hagáis un ejercicio en casa. Entonces, en casa podéis coger unas tijeras y recortarlo. Y si lo recortáis, entonces os saldrá un juego de cartas. Un juego de cartas. Y os saldrá 66 cartas con las letras, ¿vale? Después, según lo que queráis, pues cada uno después se puede confeccionar. Esto es una maqueta para que cada uno sepa cómo lo puede hacer, pero después tú puedes coger y si eres carpintero, pues te cortas 66 tablillas y te haces un dominó de... Pero bueno, lo más sencillo es lo que tenéis, lo recortáis y encajaría con el otro cuadro blanco que tenéis. Y entonces después es colocar las letras en el lugar que le corresponde. Pero al ser solamente las letras iniciales, tenemos una ventaja, que es que no nos condiciona ni nos dice lo que es. Nosotros elegimos, por ejemplo, si aparece una I, ¿a quién? Isaías, porque es la única I. Pero si aparece una J, Judas, Juan. ¿vale? Tenemos que elegir. Y entonces cuando eliges, no solamente eliges un nombre, sino que tienes que ver dónde va ese nombre. Porque la idea es que lo vayamos colocando en el lugar que le corresponde. Entonces vamos a hacer el juego juntos con las cartas y vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces yo tengo las cartas, las barajamos para que no coincidan de la última vez que... Esto es muy interesante porque te puedes encontrar con personas que estudian teología y descubrir que el conocimiento de la Biblia es muy reducido. Entonces nosotros no vamos a estudiar teología, ni queremos tener el conocimiento para superar a los teólogos, sino que yo quiero conocer porque a mí me interesa saber cómo Dios ha construido su libro y lo que hay en este libro. Y yo quiero llenar mi corazón y mi mente del libro. Entonces vamos a hacer el juego, y como Noemí va a ser la jueza. Vale, entonces Noemí levantará una carta y dices en voz alta la letra R. Y entonces, por orden, la R pues corresponde a Don Irán, porque ahora se han mutado. Y entonces él tiene que decidir con una R qué libro hay con una R y dónde he puesto yo la cosa. Bueno, ¿dónde ponemos la R? Sí, gracias. ¿Dónde ponemos la R? En Primero de Reyes. Sí, perfecto.
Perfecto, primero de Reyes. Pero ahora tenemos que estos son columnas y estos son filas. ¿Vale? Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y filas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primero hablamos de columna y fila. Y entonces tienes que decir, primero de Reyes, ¿dónde lo colocamos? 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Puedes poner aquí? Simplemente R. Vale. Muy bien. Siguiente. E. ¿Veis la diferencia? Porque R podrían ser, hay varias R's. Posiblemente tú hubieses elegido otra R. Y entonces la dificultad empieza en que hay que elegir el nombre y el lugar donde lo voy a colocar. Pero después la dificultad la podemos ir incrementando, porque podemos decidir, vamos a decir el lugar donde va, pero además de qué habla o un personaje que haya en el libro del que he citado. Y entonces eso se va incrementando. Eso es un ejercicio que podemos hacer en casa y profundizar en el conocimiento de las escrituras. Cuando si estuviese escrita la respuesta, ya 2 veces que juegas con unas cartas que tienen la respuesta a la edad de... en esta etapa memorizas la respuesta y ya eres vencedor del juego. Pero aquí no, aquí siempre es nuevo, ¿eh? Siempre te puedes encontrar con el nombre. Entonces la E. No lo quiero mirar, pero... No, es que no tienes que mirarlo, ¿eh? A la derecha de la R. ¿Aquí? Pues un poco, no sé si más abajo, un poco más abajo. ¿A quién buscas? A esta. Ahí. Aquí. ¿Eh? Vale, pues pon una E. Muy bien. Vale, pues seguimos. C. Cantares. Ay, cantares. Está en el quinto o sexto. Aquí. Sí, debajo de la segunda E sería eso. Eso lo he dicho. Os ayudaré a todos. Vale. Así. N. Números. Pon encima En la segunda fila, el cuarto. Muy bien. N. Números. N. M. N. Otra E. E. Expansión. Exacto. Tienes una hija. Éxodo. Ah, vale. Pirineos. Aquí. Sí. No, en arriba. Ahí. Sí. Eso. Ah, sí. Ahí, muy bien. Pero de E tienes una hija que tiene E. ¿Otra E? La G. Yoba, G. Génesis. Muy bien. ¿Y dónde la tienes?
En este caso es 2. Bueno, dos, sí. Minchón. Porque tenemos esta línea que nos marca los números. Vale. M. M. Mateo. ¿Puede ser del Nuevo Testamento? De todo. De Pues todo. Mateo. Mateo, muy bien. ¿Y? En la séptima columna. Séptima columna, 5, 6, 7. No, esa es la. Ahí. Esa es la séptima. Eso es, séptimas. Eso es, 5, 6, 7. Muy bien. Muy bien, muy bien. C. C. Hay muchas opciones. Hemos gastado una. Estamos cada domingo. Crónica. Vale. Muy bueno. Entonces, crónicas, ¿dónde lo ponemos? De la cuarta. 4, 3. Muy bien, aquí. Tenemos Reyes, crónicas. A. A. Una A. Muy bien, correcto. Apocalipsis que está al final. ¿Correcto? ¿Aquí? Muy bien. Apocalipsis. C. C. Sí. 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 Crónicas. ¿Sí? Muy bien. Inteligente. F. F. F es bueno, complicadilla no, pero si no estás familiarizado. Filipenses. Muy bien. Y Filipenses estará. Aquí. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Venga. 8, 5. ¿No? C. Sí, sí. Sí. ¿Sí? C. C, Minchón, C. Primera Corintios. Primera, ¿y dónde la ponemos? Muy bien, muy bien. Segunda. L. L. Levítico. Levítico, muy bien. ¿Dónde lo ponemos? Pues debajo de AT. Muy bien, muy bien. Levítico. H. H. Hebreos. Hebreo. Pues debajo de la M de Mateo. Aquí. Sí. Ahí. Aquí. Muy bien. G. G. Muy bien. Galatas estaría, De Corintios. Y el último, sí. Claro, aquí. Galatas. R. R. Vamos. Romanos. Muy bien. ¿Y lo tenemos al lado de Corintios? 6-4. Muy bien. Aquí. Eso es. 7-4. J. J. Con las Jotas. Primera de Juan. Muy bien. ¿Y dónde lo ponemos? Debajo de la H. Muy bien. 6, Sí, 8. si vamos diciendo las referencias, no hace falta. Judá. S. S. De Sevilla. Santiago mismo. Santiago. ¿Y dónde lo tenemos, Santiago? Después de Hebreos. Muy bien. Aquí. Otra S. S. Sofonía. Muy bueno. ¿Y dónde colocamos sofonía? Primera columna, última punta. Muy bien. Vale. E. E. Me toca a mí, izquierda.
Esther. Una, dos, tres, cuatro, cinco. 5. 5. Muy bien. Siguiente. C. C. Segunda de Corintios. Al lado de la otra C. Vale, aquí. L. L. Lucas. Muy bien. ¿Y dónde? Y la 9 es. 9. Eso, 9. Bueno, sigue allí. Esta es columna. Ahí va, sí, columna. Y la fila. 9, fila 2. L. Z. Z. Es la única que hay. Es la que hay. Único. Abajo de todo, donde estaba el marido, ahí al lado. Aquí. O. O. Oviedo. O sea, Muy bien. en la primera columna la... Sí. Aquí. Muy bien. Aquí. Micho. Venga. Aquí. A. Antonio. Yo. Antonia. Así. Apocalipsis, ya terminé. Sí, mira. Dos que van en la pata. Sí, Amos. Perdón. Muy bien. Amos. Sí, ahora. No. Ahora mismo sigue. Aquí. Muy bien. Muy bien. D. De. D. De dedo. De dedo. Deuteronomio. Muy bien. Al lado de Jesús. Eso es. Aquí. R. R. Ruth. ¿Y dónde ponemos a Ruth? En la primera columna. No, sí, vamos allí. Acordaros que los dos únicos nombres de mujeres, los libros que hay, dos únicos nombres de mujeres, están en esta Biblia. Esther, Ruth, Esther. Y son las hijas de por orden. Ruth la mayor, Esther la pequeña. Muy bien. A. Abdías. Abdías. Muy bien. Al lado de la. Aquí. Abajo de la S. E. Efesios. Muy bien. Y lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Aquí estaría bien? Sí. Muy bien. N. N. Nehemías. Muy bien. En la N. R. R. Sí, no te oigo, perdona. Aquí, ponemos aquí una R. Sería Segundo de Reyes. Acordaros que en el Antiguo Testamento son libros y en el Nuevo Testamento son cartas. Masculino, femenino. J. J. Joel. Joel. Sí. Vale. Después de O. Vale, aquí. Lo tenemos aquí, Muy bien, ¿otra? D. 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 De dedo. De dedo. De ¡Ah! Muy bueno. Muy bien, D. Dime. D.
Delia. Dice. También. Muy bien. ¿Vale? Hay dos Ds. Y las Ds coinciden, ¿ves? Deuteronomio, Daniel. Entonces te sitúas enseguida y... Otro. J. J. Segunda de Juan. Muy bien, pues no es complicado, ¿eh? J. ¡Otra J! ¿Qué seguimos? ¡Ah, Judá! Entonces tienes que saltar uno, ¿eh? M. M. Vamos, te toca. Marcos. Marcos, muy bien. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Al lado de Mateo? ¿Bien? Sí. Vale. J. J. La tercera de Juan. Tanto tan fácil de ver. L. L. Lamentaciones. Muy bien. Lamentaciones pasa lo mismo que con la D. D, L, L. ¿Veis la correspondencia? L, L. N. 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 Naum. 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 Entre la y la Z. Cuarta columna. La segunda línea. Muy bien. E. 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 ¿Esta cosa? Sí. Sí. Eclesiastes. ¿Correcto? Sí. J. J. Josué. Josué. M. M. Miqueas, debajo de la J que está al lado del agua. C. 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 Solo queda una. C. Colosenses. Ah, muy bueno. Aquí. F. 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 F de Filemón. Muy bien. ¿Y dónde lo ponemos? Pues. Dos a la derecha, a la derecha y una. Muy bien. P. 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 Ah, como dicen extrañamente. Sí. Ah, mira, ha cambiado, ¿eh? Nos ha hecho el juego. Vale, Proverbios está en el corazón del Antiguo Testamento. Entonces lo localizamos. Encima de L, sí. Muy bien. H. H. Yoba. Ageo. Y Ageo lo pondríamos, ¿es el largo o el corto? El corto. ¿Quién va primero? ¿El largo o el...? Vale, pues entonces aquí. Ageo. T. T. Ah, mira, ahora empezarán las T's. T Salonicenses. Debajo de la E. Aquí. ¿Primera o segunda?
T. Muy bien, Timoteo debajo de Tesalonicenses. E. 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 EZ. ¿Eh? EZ. EZ. Ezequiel, ¿correcto? Que estaría aquí, ¿eh? J. ¿Perdón? J. J. Job. Correcto, muy bien. T. 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 Tito. Tito. Muy bien. Sí. Aquí, bien. J. Willy. J. Juan. Juan. Muy bien. Al lado de Lucas. Muy bien. S. S. Tiene mucha sal. Primera de Samuel. Vale. No, vale, aquí. Acordaros de que el Antiguo Testamento es primero, porque son libros. ¿Eh? Y el Nuevo sería en masculino, femenino. Vale, otro. I. Isaías. Muy bien. Isaías. J. Hermías. Jeremías. Muy bien. Jeremías. ¿Estaba ya o...? No está. Vale, he puesto yo. Muy bien, muy bien. Ha sido rápido, ¿eh? Ponlo. Jeremías. S. S. Samuel, segunda. Vale. Esposa. Aquí. T. T. ¿Qué queda ahí detrás? Timoteo, segunda. Aquí, Timoteo. P. P. Zacarías. Segunda de Pedro. Muy bien. T. T. Timoteo. Tesalonicenses. Vale. Segunda de Tesalonicenses. Muy bien. J. J. No, Neria. Él ha venido Neria. Jonás debajo de la O. Jonás, aquí. J. J. Claro. Jueces. Muy bien. S. 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 Muy bien, sal. Muy bien. M. M. Malaquías. Malaquías. Muy bien. Al final ya. H. H. Sí, Habacuc. Habacuc. Muy bien. Y otra H. H. Yoga. H. Hechos. Fijaros que aquí la H de hechos, H de hebreos. O sea, las tienes y ya está. Vale. Ahora,
¿qué podemos hacer? Recortar nuestra plantilla, la recortáis y podéis producir un juego como esto para aprender los libros de la Biblia, pero no solamente los libros, sino que después le podéis ir incrementando la dificultad y podemos decir, pues ahora vamos a decir no solamente el libro, sino que vamos a decir algo del libro. ¿Qué sé del libro? Y entonces el desafío es que si yo me encuentro en uno que no sé nada, ¿verdad? Lo toco aquí y no sé nada, el desafío que tengo que tener es que no habrá una segunda vez que me pase eso. Y entonces cuando terminamos, cogeré mi Biblia y leeré Nehemías y aprenderé algo de Nehemías. Y la próxima vez que estemos jugando o aprendiendo, entonces yo sabré algo de Nehemías. Y esto lo podemos construir como un solitario y yo puedo. El solitario me está preguntando, Antonio, ¿qué sabes de esta C? Antonio, ¿qué sabes de esta D? Y entonces yo, si no sé nada, cogeré la Biblia y yo quiero saber qué es lo que dice. Y no para demostrar que sé mucho a terceros, sino es el desafío conmigo mismo. Yo frente a la Biblia, ¿qué sé de la Biblia? ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios quiere que le conozcamos a través de su palabra. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Ay, casi. Colosenses 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera los desayunos será los primogénitos, para que todo aquel que en el cree no se pierda. Muy bien, ese es el principio. Juan 3:16. Que nadie se pierda, sino que crea y sea salvo. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Y Colosenses, no, vamos al 4. Vale. En Juan 3:16 me dice el principio. ¿Cómo yo puedo entrar en la vida cristiana? Creyendo. ¿Y después qué tengo que hacer después de creer? Colosenses, que la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia. Y entonces yo tengo que tomar el compromiso con el Señor de que mi vida cristiana no sea mediocre, no sea simplemente de ir arrastrando los pies pesadamente, sino que yo quiero, como pies de cierva, alcanzar las alturas. Y para eso necesito que la palabra de Cristo more en abundancia en mi vida. ¿Por qué? Porque llegará la etapa de la vida en la que será difícil leer. No sé, claro, que cuántas dioptrías tienes, tal, pero llegará, pasarás esta etapa y estarás por aquí
y descubrirás que ya lo que antes veías, ya no lo ves. Y o cambias de gafas o cambias de libro con letras más grandes. Pero es que la dificultad, a medida que ahora avance, será mayor. Entonces, si yo he logrado meter en mi cabeza y en mi corazón la abundancia de la palabra de Dios, cuando entre en esta etapa de la vida, podré recordar, podré meditar sin necesidad de que esté dependiendo de un libro, porque el libro lo tengo en mi cabeza y en mi corazón. Y entonces esto es una riqueza añadida para que mi vida tenga aire, fuelle para avanzar. Si no lo hacéis ahora, difícilmente lo haréis a medida que os vayáis haciendo mayores. Ahora, hoy es el día que tenemos que tomar el compromiso con el Señor Jesucristo de decidir que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón y hacer de mi vida un estandarte del Señor Jesucristo, porque no solamente digo que soy cristiano, sino que vivo a la luz de la palabra de Dios y no necesito decir que soy cristiano porque mi vida evidencia cosas diferentes de las que hay en el mundo. Y eso será posible si yo introduzco la palabra de Cristo en mi corazón. Romanos 12:2, ¿qué es lo que dice? O sea, Colosenses 3:16, podéis anotar, es meter, yo tengo que meter, y ahora Romanos 12:2, ¿qué dice? Vale, este lo podemos poner en la pantalla. Romanos 12:2. Vale, y sería, y el 3, ¿no? Vale, aquí está. Dice, no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que aprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo puedo yo saber la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? En la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la Escritura que mora en abundancia. Entonces, yo hago que la Escritura, la palabra de Dios, more, y entonces se produce la transformación, la mutación. Mutar es cambiar, mutar mi forma de pensar para que se ajuste a la palabra de Dios. Así que yo meto, lo que meto muta en el sentido de que produce cambio, y una vez que se produce ese cambio, se produce la acción, la conducta, la forma de ser y de vivir que es agradable y perfecta delante de Dios, porque es la buena voluntad de Dios. Pero yo no conoceré la voluntad de Dios si no conozco la palabra de Dios. Y no conoceré la palabra de Dios si no leo la Biblia. Y entonces el compromiso es, yo quiero conocer más y mejor al Señor Jesucristo y la voluntad de Dios. Y por lo tanto,
tomo un compromiso personal para leer la Biblia cada día y que ella sea la lámpara que alumbra en mi camino. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir. Yo no puedo decidir por el otro, tengo que decidir por mí. Y de la misma manera que habéis decidido qué color os gustaba y tenéis voluntad para decidir si es azul o naranja, y cada uno ha decidido, ¿verdad? Uno es naranja, el otro es azul. Pues en el mismo uso de la libertad y voluntad que tenemos que decidir comprometernos a leer la palabra de Dios, a memorizarla, a retenerla y que ella produzca la gran transformación de nuestra vida. Pues que Dios nos bendiga y haga de nosotros una congregación que ama el libro, que lo lee, lo estudia, lo medita y lo vive. Vamos a hacer una ola. ¿Sabéis de qué van las olas? A ver cómo lo hacéis. A ver. Venga, una ola, fuerte. A ver, ¿cómo hacéis la ola? Venga, muy bien. Una ola, eso es lo que se hace, ¿verdad? Una ola es lo que produce el mar. En el mar hay olas. Y la ola es algo que está en movimiento constante. Y tú no puedes dominar una ola, sino la ola tiene su fuerza, tiene su movimiento y es continua. Y cada vez es diferente. Entonces los que practican el surf, ellos van en busca no de las pequeñas olas, sino de las grandes y de las que tienen mucha fuerza. Y entonces se montan con sus aparejos y sobre la ola pueden volar y recorrer largos caminos mientras dura la ola. Pero cuando la ola se acaba el movimiento del deportista, del que hace el surf. Ahora, nosotros como creyentes tenemos que hacer ola. Acuérdate de ola. Entonces vamos a escribir ahora rápidamente. Vamos a poner aquí otro, vamos a poner otro, que queremos hacer una ola. Con esto queremos hacer una ola, ¿vale? Y entonces cambiamos de página, no lo borres o guárdalo. ¿No puedes abrir uno nuevo? ¿Documento nuevo? Ah, bueno, la idea era quitar todo, Perdona, sí. Hacer uno nuevo. Vale, estupendo. Y entonces aquí pones O, L, A y otra A porque queremos hacerla larga. Si ponemos una queda muy corta, hola, pero con dos, hola. Y entonces nos lanzamos en el movimiento de una ola. Entonces, acuérdate de, antes de empezar a leer, orar. Y pones aquí, orar. Y podemos orar lo que el salmista dice, abre mis ojos para ver las maravillas que tú lees. Y hay que leer, evidentemente, porque si no lees, no se va a producir la ola. Y una vez que oras y lees,
tienes que aprender. Porque no es simplemente orar para cubrir el expediente de que pues yo he leído la Biblia en un año, en medio año. Vale, ¿y qué has aprendido? Pues no me acuerdo. Pues vuelve a leer porque algo tienes que aprender. Y de lo aprendido tienes que aplicar. Y esto sería nuestra gran ola en la que viajamos día a día constantemente sobre las alas de la Biblia. Y podemos navegar y disfrutar de una gran aventura. Tú le dices a un surfista que no vaya y dice, no, y además buscaré las zonas más complicadas y buscaré las olas más grandes y cada vez el desafío será más grande, porque una vez que uno entra en ese desafío y en ese movimiento, quieres más, entras en ese entusiasmo de querer más. Y nosotros tenemos que querer más y más de entrar en esta ola y movernos en ella. Y que esto produzca de nuestra pequeña congregación hombres y mujeres que amamos el libro y que nos movemos día tras día sobre la ola de orar, leer, aprender y aplicar, de meter y lo que metemos que mute, que cambie para movernos en la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues amén. Si tenéis alguna pregunta, ahora sería el momento. Y como premio a vuestra constancia y tesón de estar aquí, os voy a hacer un obsequio. Y si tenéis esa pregunta, os podéis hacerlas. Y en la medida que sepa la respuesta, os la daré. Sí, ¿verdad?